A veces el silencio no es solo la ausencia de sonido. A veces, el silencio es un peso físico, algo que se te asienta en el pecho y te va aplastando las costillas hasta que olvidas cómo se siente respirar sin dolor. Mi nombre es... Bueno, mi nombre no importa tanto como lo que perdí en aquel tramo de la autopista 41. O mejor dicho, lo que encontré entre los restos de metal retorcido y cristales rotos. Dicen que la vida te cambia en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Un parpadeo. Eso es todo lo que hace falta. Yo solía pensar que eso era una exageración de las películas, un cliché para darle drama a una existencia monótona. Pero ahora lo sé. Sé exactamente cuánto tiempo toma que tu mundo entero, la base misma de tu realidad, se convierta en cenizas. Todo empezó un martes. Un martes cualquiera. Llovía, pero no era esa lluvia torrencial que te obliga a orillarte. Era esa llovizna persistente, gris, que ensucia el parabrisas y hace que las luces de la ciudad se vean borrosas, como si el mundo estuviera perdiendo el enfoque. Mi esposa, Elena, estaba en el asiento del pasajero. Habíamos estado casados por 8 años. 8 años que yo consideraba, en mi ignorancia, el pilar de mi vida. Ella estaba distraída. Últimamente siempre lo estaba. Me decía que era el estrés del trabajo, que los nuevos proyectos en la agencia la tenían agotada. Yo, como el esposo comprensivo que juré ser, le creía. Le preparaba café, le daba masajes en los hombros, le decía que todo estaría bien. Qué estúpido fui. Qué ciego camina uno cuando ama con los ojos cerrados. Elena, ¿estás bien? Le pregunté mientras tomaba la salida hacia la interestatal. Ella no me miró. Tenía la mirada fija en su teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su rostro desde abajo, dándole un aire fantasmal, casi irreal. Sus dedos se movían con una velocidad frenética, una urgencia que no coincidía con una simple charla de trabajo. Sí, solo. Correos, ya sabes cómo se pone el jefe antes de las presentaciones, respondió ella, sin despegar la vista del cristal. Noté que sonrió. No fue una sonrisa de trabajo. No fue esa mueca de satisfacción al terminar una tarea. Fue una sonrisa suave, secreta, una que yo no había visto dirigida a mí en meses. Sentí un pinchazo en el estómago, una intuición que decidí ignorar. Porque eso es lo que hacemos cuando amamos a alguien, ¿verdad? Ignoramos las grietas hasta que el techo se nos cae encima. Y entonces, sucedió. No hubo un chirrido de neumático cinematográfico. No hubo gritos. Solo el sonido de un claxon a lo lejos, el resplandor cegador de unos faros que no deberían estar en nuestro carril, y un impacto tan violento que sentí que mis huesos se convertían en líquido. El estruendo del metal doblándose es algo que nunca olvidas. Es un sonido orgánico, casi como un animal gimiendo. Después, la oscuridad. Y ese silencio del que hablaba. Cuando abrí los ojos, el mundo estaba del revés. Sentía un calor líquido bajando por mi frente. Sangre. El olor a pólvora de los airbags desplegados me llenaba los pulmones, quemándome la garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Grité el nombre de Elena. 1, 2, 3 veces. Mi voz sonaba débil, como si viniera de debajo del agua. ¿Elena? Por favor. Elena. A mi lado, ella no respondía. Estaba inclinada hacia adelante, sujeta por el cinturón, con la cabeza ladeada. No se movía. El pánico me golpeó con más fuerza que el choque. Intenté estirar la mano, tocarla, comprobar si seguía ahí. Mis dedos rozaron su brazo, pero lo que mis ojos encontraron fue otra cosa. En el suelo del coche, justo entre sus pies, el teléfono de Elena seguía encendido. La pantalla estaba agrietada, pero la luz seguía brillando con una insistencia obscena en medio de la penumbra del coche destrozado. No se había bloqueado. En ese momento, con la sirena de las ambulancias empezando a sonar a lo lejos, mis ojos leyeron lo que no debían. Una conversación abierta. Una serie de mensajes que no eran correos de trabajo. No puedo esperar a que estemos solos otra vez. Él no sospecha nada. Te amo como nunca lo amé a él. El último mensaje había sido enviado apenas unos segundos antes del impacto. Una foto.
Una foto que ella le había enviado a él. Una foto de ella misma, sonriendo en el coche, mientras yo conducía. Sentí que el frío del metal se filtraba en mi alma. El dolor de mis heridas desapareció, reemplazado por un vacío tan profundo que temí que me tragaría allí mismo. Ella estaba ahí, posiblemente muriendo a mi lado, y lo último que había hecho en este mundo fue decirme, sin palabras, que yo ya no existía para ella. Los rescatistas llegaron. Escuché las pinzas hidráulicas cortando el coche. Sentí que me sacaban, que me ponían en una camilla. Recuerdo que alguien me decía que me quedara tranquilo, que todo iba a estar bien. Quería reírme. Quería gritarle que nada volvería a estar bien. Nunca. Mientras me subían a la ambulancia, vi cómo sacaban a Elena. Estaba pálida, cubierta de sangre, hermosa incluso en la tragedia. Y lo único en lo que yo podía pensar era en ese teléfono. En ese aparato que contenía la demolición de mi vida. Pasé las siguientes 6 horas en una habitación de hospital que olía a antiséptico y a desesperación. Los médicos entraban y salían, hablándome de una conmoción cerebral leve y de un brazo fracturado. Me decían que tenía suerte. Suerte. ¡Qué palabra tan hueca! Su esposa está en cirugía, me dijo una enfermera de mediana edad, con ojos cansados. Tiene un trauma craneal severo. Estamos haciendo todo lo posible. Yo solo asentí. No podía hablar. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas y todas eran veneno. Mi mente no dejaba de repetir las palabras de la pantalla. Él no sospecha nada. ¿Quién era él? ¿Quién era el hombre que ocupaba el espacio que yo creía tener asegurado? A medida que pasaba el tiempo, el entumecimiento del shock empezó a desvanecerse, dejando paso a una rabia fría y calculadora. Me levanté de la cama, ignorando las protestas de mi cuerpo. Mis pertenencias estaban en una bolsa de plástico sobre la silla. Mi billetera, mis llaves y el teléfono de Elena. Un oficial de policía me lo había entregado en la escena, pensando que me hacía un favor. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano. Me temblaban los dedos. Sabía que abrir ese teléfono era cruzar un punto de no retorno. Sabía que, una vez que supiera la verdad completa, el hombre que yo era moriría definitivamente. Lo desbloqueé. Ella nunca había cambiado la contraseña. Era nuestra fecha de aniversario. Otra ironía que me quemaba la piel. Lo que encontré no fue un desliz. No fue una noche de debilidad. Fue una vida paralela. Meses, casi un año de mentiras meticulosamente planeadas. Fotos de viajes que ella supuestamente hacía por negocios. Mensajes burlándose de mi ingenuidad. Él se llamaba Julián. Era un tipo de su oficina, alguien a quien yo había saludado en las fiestas de Navidad. Alguien a quien yo le había estrechado la mano. Sentí náuseas. Me arrastré hasta el baño de la habitación y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago más que bilis y odio. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía el rostro ensangrentado y los ojos de un extraño. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude dormir a su lado cada noche, sentir su calor, y no notar que su corazón ya no latía al ritmo del mío? Pasaron las horas. La madrugada se filtraba por las persianas del hospital con una luz azulada y gélida. Alrededor de las 4 de la mañana, un hombre apareció en la sala de espera. Lo vi a través de la puerta entreabierta de mi habitación. Era Julián. Estaba despeinado, visiblemente agitado. Hablaba con la recepcionista, exigiendo saber el estado de Elena Sánchez. No se identificó como un amigo. Se identificó como alguien que tenía derecho a estar allí. Me quedé observándolo desde la penumbra. Mi brazo en cabestrillo me recordaba el impacto, el crujido del coche, la traición. Tuve el impulso de salir, de enfrentarlo, de descargar toda la rabia acumulada en mis puños. Pero me detuve. No. Eso sería demasiado fácil para él. Me senté de nuevo y esperé. La paciencia es una virtud que aprendes cuando te lo han quitado todo. Elena salió de cirugía al amanecer. Los médicos decían que era un milagro que hubiera sobrevivido, aunque el pronóstico seguía siendo reservado. Estaba en una unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que respiraban por ella. Fui a verla.
El sonido del respirador era rítmico. PHHHSHHH. PHHHSHHH. Un recordatorio constante de que su vida dependía de un hilo artificial. Me acerqué a su cama. Tenía la cabeza vendada y el rostro hinchado. Ya no parecía la mujer de la que me enamoré. Parecía una extraña que cargaba con los secretos de mi ruina. Me incliné y le susurré al oído, aunque sabía que no podía oírme. O tal vez sí, en algún rincón oscuro de su subconsciente. Lo sé todo, Elena. Sé quién es Julián. Sé lo que estabas haciendo mientras yo conducía. No hubo respuesta. Solo el sonido de la máquina. PHHHSHHH. Durante los siguientes 3 días, me convertí en un fantasma en el hospital. Julián seguía rondando por los pasillos, pero nunca se atrevía a entrar cuando yo estaba allí. Nos cruzamos una vez cerca de la cafetería. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Él sabía que yo sabía. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión tan espesa que casi se podía tocar. Mis amigos y mi familia empezaron a llegar. Me daban palmaditas en la espalda, me decían que era un héroe por estar al lado de mi esposa en su momento más oscuro. Eres un gran hombre, me decían. Si supieran que mi presencia allí no era por amor, sino por una necesidad morbosa de ver cómo se desmoronaba todo. Empecé a vaciar nuestra casa mientras ella seguía inconsciente. Era un proceso lento, deliberado. Cada objeto que guardaba en una caja era un recuerdo que arrancaba de mi alma. Las fotos de nuestra boda terminaron en el fondo de un contenedor de basura. La ropa que ella tanto cuidaba fue donada a centros de caridad. No dejé ni rastro de los 8 años que pasamos juntos. Quería que, si despertaba, regresara a un mundo donde yo ya no existiera. El 5.º día, ella abrió los ojos. Cuando Elena despertó, no hubo una escena de película. No hubo lágrimas de alegría ni suspiros de alivio. Solo hubo confusión. Ella me miró, con los ojos nublados por los medicamentos, e intentó pronunciar mi nombre. ¿Marcos? Su voz era apenas un roce de papel de lija. Me quedé de pie al pie de la cama, con los brazos cruzados. No me acerqué. No tomé su mano. La distancia entre nosotros era de apenas 2 metros, pero se sentía como un abismo insalvable. Hola, Elena, dije. Mi voz era plana, desprovista de cualquier emoción. ¿Qué? ¿Qué pasó? El coche. Tuvimos un accidente, respondí. Alguien estaba distraído. Alguien estaba enviando mensajes de amor a otra persona mientras yo intentaba mantenernos con vida en la carretera. Vi cómo la claridad volvía a sus ojos. Vi el momento exacto en que el recuerdo del impacto y de lo que estaba haciendo se instaló en su mente. El miedo reemplazó a la confusión. Ella desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Marcos, yo, puedo explicarlo, susurró, y una lágrima empezó a correr por su mejilla. No hay nada que explicar, Elena. Tu teléfono sobrevivió al choque. Yo también. Julián está en la sala de espera, por si te interesa. Parece muy preocupado por su gran amor. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. Ella empezó a llorar, un llanto silencioso y amargo. Me rogó que la escuchara, que fue un error, que él no significaba nada. Las mentiras de siempre. Las frases hechas que usan los traidores para intentar salvar los muebles de una casa que ellos mismos incendiaron. Mañana vendrá mi abogado, le dije, dándome la vuelta para salir. He pedido una orden de alejamiento. No quiero que vuelvas a la casa. Bueno, a lo que queda de ella, porque ya no hay nada tuyo allí. Marcos, no puedes hacerme esto. Estoy herida. Te necesito. Gritó desde la cama, su voz quebrándose por el esfuerzo físico. Me detuve en la puerta. Sentí una punzada de algo que antes habría sido compasión, pero que ahora estaba seco, muerto. Tuviste 8 años para necesitarme, Elena. Elegiste necesitar a otro en el momento en que más importaba. Disfruta de tu recuperación. Tienes mucho tiempo para pensar en lo que perdiste por un mensaje de texto. Salí del hospital y por primera vez en días, sentí que podía respirar. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, y aunque sabía que el camino que tenía por delante sería oscuro y solitario,
al menos era un camino propio. Ya no cargaba con el peso de una mentira que no me pertenecía. El divorcio fue una carnicería. Ella intentó usar su estado de salud para ganar simpatía en el juzgado, pero las pruebas del teléfono eran irrefutables. La cronología del accidente, los mensajes enviados segundos antes del impacto, todo pintaba una imagen de negligencia y traición que ni siquiera el mejor abogado pudo borrar. Perdí la casa, perdí algunos amigos que prefirieron no tomar partido, y perdí la capacidad de confiar en alguien de la manera pura en que lo hacía antes. Pero gané algo más valioso, mi verdad. A veces, cuando paso por el tramo de la autopista 41, reduzco la velocidad. Miro las marcas de los neumáticos que todavía quedan en el asfalto, como cicatrices de una batalla antigua. Y recuerdo que, a veces, los accidentes más dolorosos no son los que rompen tus huesos, sino los que rompen tus ilusiones. Hoy, camino solo, pero camino con la frente en alto. Y si alguna vez vuelvo a amar, lo haré con los ojos bien abiertos, sabiendo que el silencio más peligroso es aquel que se esconde detrás de una sonrisa que ya no te pertenece.